¿Qué onda, chicos? Bienvenidos a Parra Films. ¿Y de ahí qué digo? Se dice muchísimo que las secuelas son muy malas, y hablando de secuelas buenas tenemos a muy pocas en realidad en el cine. Y bueno, si quieren hablar de alguna secuela media buena como Shrek, déjenlo abajo en los comentarios. Ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y todo lo que ustedes saben hacer. Y sin nada más que añadir, para ustedes, damas y caballeros, bueno, al hablar de Suicide Squad, es una película que intenta ignorar a la primera, es decir, tuvimos una primera parte muy mala con Cara Delevingne siendo nuestra villana principal, cosa que salió desastroso, y creo que después de un par de películas más a Cara Delevingne ya no se le vio más en el cine. Considero que esta secuela es muy buena porque se entendió el concepto de lo que es un escuadrón suicida, es decir, en las primeras partes o en la primera parte vimos como el escuadrón suicida se quedó casi completo con unas 2 muertes a lo mucho. Se formó el nuevo escuadrón suicida y literalmente fue aniquilado, y en esta alineación vimos personajes muy importantes como Rick Flag, Harley Quinn y el tan aclamado y mi personaje favorito de la primera película, Capitán Boomerang. Descansa en paz, Capitán Boomerang. Y aparte de esta pequeña introducción sobre el escuadrón suicida, y por primera vez en este canal creo, vamos a hablar sobre lo malo y lo bueno de Suicide Squad. Lo bueno: James Gunn entiende el concepto completo de lo que es un escuadrón suicida. Esto quiere decir que, bueno, vimos personajes que se sacrificaron desde el inicio, cosa que nos hace sentir muchísimo que no todos los personajes van a sobrevivir, como el nombre lo dice, es decir, son un escuadrón suicida. Y vemos cómo este escuadrón se forma, no tienen casi nada en común, literalmente son forzados a reunirse. Sin tanto la introducción de los personajes principales, se los va conociendo mediante la historia, y esto hace que sea muy orgánico porque se conoce el pasado de los personajes mediante se cuenta la historia principal, es decir, es como que se dividen en pequeñas subtramas que tampoco afectan a la trama principal, cosa que esto es muy orgánico en realidad dentro de la obra, y James Gunn sabe cómo hacerlo de una manera correcta. Personajes, como uno de los personajes más desagradables y que, bueno, a muchos en el cine les gustó y en realidad a mí también, pero tiene un superpoder medio feo, de las ratas. Entonces yo en este caso sí soy Bloodsport, con este miedo a las ratas. ¡Cálmate con las ratas! ¿Qué? Tengo un algo con las ratas. Todo mal, pero en realidad demostró ser una de las más fuertes del grupo, tanto por corazón y por poderes. Bloodsport, el personaje que se le da como líder, lo que le intenta hacer Amanda Waller es ponerlo como líder de este equipo, aún ignorando que está Rick Flag. Pero bueno, eso es aparte. Me imagino que ella pensaba que Rick Flag se iba a morir en esta parte de la película. Pero Bloodsport llega, o se decía que intentaba ser el reemplazo de Will Smith como Deadshot, cosa que no entra en la película, no tiene nada que ver, no es un reemplazo, es un nuevo personaje totalmente reestructurado y muy bien hecho, cosa que no lo puedes comparar con Will Smith porque ni siquiera se le acerca. Es un personaje 1000 veces mejor y que se desarrolla de una manera más orgánica dentro de la obra. Peacemaker, personaje que tiene en su legado, que tiene como su nombre la paz, pero esto quiere decir que la paz llega a cualquier costo. Lo que él considera paz es algo muy interesante dentro de la obra, porque al final vemos un desenlace, necesita mantener la paz. Personaje interesante, se quedó vivo, tiene lista una secuela o es como una especie de miniserie dirigida por el mismo James Gunn, así que vamos a ver qué más nos tiene que dar este personaje. Y aquí voy a unir a un par de personajes, que es el tiburón, el rey del mar o algo así, y el de los puntos lunares, el de los que lanzaba ácidos, algo así, que son personajes que pasan un poco desapercibidos, se les toma un poquito más como alivio cómico dentro de la obra, pero que igual tienen desarrollo, es decir, son importantes, sirven en la película, no se siente forzado esta inclusión de personajes, y al final pues cada sacrificio de estos personajes son muy buenos. De igual manera tenemos a Harley Quinn y Rick Flag. Ya de ellos creo que no debería hablar, porque los que se vieron en la primera, de ellos creo que ya no debería hablar, porque los que se vieron la primera película saben cómo funciona. Igual Harley Quinn tuvo una secuela llamada Birds of Prey, que es una película muy mala, pero igual intentan continuar con esta misma narrativa de que ella ya no está con el Guasón o con el Joker, como les dicen ustedes.
En general es una trama muy sencilla. Empezamos con un personaje nuevo. En realidad no recuerdo el nombre de este personaje, pero es un personaje nuevo. Es una alineación completamente nueva del Escuadrón Suicida. Esto involucra a un hombre que se parece a un mapache, un hombre con una lanza, a Capitán Boomerang, a Harley Quinn, a Rick Flag y a este nuevo personaje que no recuerdo el nombre. Todos ellos mueren, a excepción de Harley Quinn y Rick Flag. ¿Por qué me importa muchísimo? ¿Y por qué siento que Harley Quinn entra en este campo de lo bueno de la película? Porque creo que esta actriz nació para ser Harley Quinn, es decir, ella ya tiene el papel tan dentro de ella que le sale con naturalidad y no se siente nada forzado. Y aquí cabe recalcar que se siente muchísimo que Harley Quinn es la única que no se va a morir de todo el equipo, porque es la única que puede pasar por situaciones extremas y es la única que sale viva. Bueno, esto quizá también es como que ayuda del guión, pero basándonos un poquito en la historia y en los cómics, sabemos que la alineación del Escuadrón Suicida ha cambiado durante muchísimos años, a excepción de Harley Quinn. Entonces, se podría decir que Harley Quinn nació para este equipo. De igual manera, tenemos un villano muy interesante que para la Liga de la Justicia podría transformarse en una amenaza cósmica, pero en realidad ellos lo solucionan de la manera más Escuadrón Suicidanesca que se pueda encontrar, porque literalmente salvaron al mundo con ratas. No te sientes fuera de lugar nunca. Los chistes son puestos en momentos correctos. Y la música, la ambientación, los soundtracks son muy épicos, son muy buenos. La acción no se queda atrás. Los personajes no te decepcionan, te encariñas. Es más que interesante todo esto. Y igual aquí hago un apartado para esto de poner letreros dentro del paisaje de cada momento que están pasando. Creo que no lo había visto mucho en el cine en realidad, y que el James Gunn lo haga y que sea como que con el mismo paisaje fue algo muy interesante. Creo que fue innovador y no quedó de una mala manera. Es una trama sencilla que se va complicando con el pasar de la película, cada vez se complica muchísimo más. Y ahora vamos a hablar sobre lo malo de esta película. No hay muchas cosas malas, pero tampoco es una obra perfecta. Esto quiere decir que tiene muchos errores, y considero que uno de sus puntos más débiles en esta película o en esta especie de película es los chistes. Se utilizan muchísimos chistes, hay chistes fuera de lugar, hay chistes anticlimáticos, hay chistes que ni se entienden, hay chistes dentro de todo lado. Y bueno, también soy un poquito hater de los chistes gringos o del humor gringo, pero bueno, esto es algo un poquito más personal mío, y considero que también hacen falta muchísimos momentos de drama. Claro que los hay, momentos de tensión, momentos tristes y todo esto, pero necesito un poquito más, quizá un violín, quizá una cancioncita y media triste, porque creo que James Gunn, después de Guardianes de la Galaxia, le ha gustado muchísimo esto de utilizar soundtracks o canciones antiguas para que las películas queden súper bien. Y o sea, lo hace de manera increíble, pero podría decirse que comparte un poquito lo de la película anterior, que eran canciones, muchas canciones aglomeradas en una sola cinta, que a veces se sentían hasta anticlimáticas. Eso también me sacaba un poquito de la inversión. Yo te digo una cosa desagradable. Esa rata que salía al inicio como una zarigüeya. Esa cosa, ese fue muy Sí, desagradable. me gustó. Es la película que siempre quisimos, es Suicide Squad, pero es una secuela digna, es una secuela muy buena. Quizá le fue mal en taquilla por esto de la pandemia mundial. Tuvo muchos errores, igual no es una película perfecta, pero tanto los fans como la crítica la aceptó, y creo que esto para James Gunn es muy bueno, pese a que se siente muchísimo que experimentó varias cosas con esta película. Es decir, hay cosas que no tienen por qué ser y igual están en la película. No les da ningún sentido, no hay trasfondo. Muchas veces no hay ni siquiera narrativa. Muchas veces ni siquiera hay narrativa audiovisual que te haga entender un poquito más la escena. Es solo James Gunn experimentando con sus películas. No he estado grabando, José. Serie. No sé. Que está en rojito en 15. 15 minutos. Ahí entonces sí está bien. Como No. segundos. Sin nada más que añadir, y todo lo que sé decir al final de mis videos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos.
Run away. Ya terminamos, Josué. Sí, pues. ¿Qué más toca hacer? Editar. ¿Quieres quedarte a editar? Ya te bajo.